todos ustedes, queridos hermanos. Doy primeramente gracias al Señor por el privilegio que me da de participar en esta conferencia. No pensé que estuviese tan pronto nuevamente en la ciudad de Santa Cruz, pero la providencia del Señor así lo ha querido y me ha dado el privilegio de volver a estar con ustedes y acompañarles desarrollando esta serie de temas importantes para nuestra vida. Al mismo tiempo quiero dar gracias a la Iglesia Bíblica Sola Escritura por la invitación y a la Sociedad Bíblica Trinitaria que me ha hecho partícipe también de esta conferencia. Muchas gracias, para mí es un honor y un gran privilegio estar con ustedes en esta noche. Como bien lo decía nuestro director, la primera temática que nos corresponde en la conferencia se ha titulado El legado puritano y la piedad práctica. Y creo que para empezar nuestra conferencia debemos explicar primero el concepto de puritano o puritanismo. ¿Y qué queremos decir también con legado puritano? Para eso debemos hacer un ejercicio retrospectivo y ubicarnos en el siglo XVI, en todo el periodo de la Reforma Protestante. ¿Qué ocurrió en el siglo XVI? Ocurrieron muchas cosas que marcaron la historia del mundo occidental. Desde ese momento hasta entonces nosotros mismos hemos bebido de ese gran impacto de lo que ocurrió en la Europa del siglo XVI. Pero una de esas muchas cosas que ocurrieron en ese periodo de reforma protestante fue lo que ocurrió en Inglaterra. Providencialmente el rey Enrique VIII se separa del catolicismo romano. Efectivamente no está muy a gusto con su matrimonio con Catalina de Aragón, que representa la corona española. Él se quiere casar con otra mujer llamada Ana Bolena. El Papa, por un interés económico, financiero, con el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, Carlos V, él no va a acceder a darle pues esa libertad al rey Enrique VIII para que se divorcie de su esposa, y más porque el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico era sobrino de Catalina de Aragón. Así que, como lo pueden ver, hay intereses de por medio e intereses financieros también. Lo que va a ocurrir es que la decisión del Papa no le va a gustar a Enrique VIII, por lo tanto, él se separa del catolicismo romano y a partir de ahí hablamos de una iglesia anglicana que representa ese territorio que conocemos como Inglaterra en el momento. Aproximadamente corría el año 1535-1536 después de Cristo. Un hombre, uno de los hombres más cercanos a Enrique VIII, llamado Thomas Cranmer, él va a conocer un poco acerca de esta doctrina que ha impactado a Alemania, que ya ha impactado toda la Confederación Helvética, lo que conocemos como Suiza, y él mismo va a llevar ese legado a Inglaterra. Thomas Cranmer. Él va a comprender las Escrituras de una manera diferente, él se va a unir a ese espíritu de protesta que representa muy bien a lo que ocurría en la Europa del momento con la Reforma Protestante. Y va a impactar Inglaterra, y el Señor lo va a usar poderosamente, como siempre digo cuando hablo de todos estos hombres que participaron en este proceso de reforma. Son pequeños hombres que sirven a un Dios grande. Eso es lo que ha ocurrido, pequeños hombres que sirven a un Dios grande. Y todos aquellos que no estaban conformes con la iglesia anglicana, que les parecía que había seguido algunos distintivos del catolicismo romano, ellos deciden hacer resistencia voluntaria. Y a esos hombres, de manera despectiva, se les llamó puritanos. Creo que aproximadamente fue acotado el término puritanismo el mismo año que murió Juan Calvino, 1564. Es el año donde se acota ese término despectivo a ese grupo de personas ingleses que no se conforman con el anglicanismo, con esa iglesia representada en una monarquía que sigue algunos distintivos del catolicismo romano, sino que ellos quieren seguir un camino distinto, por lo menos un camino mucho más fiel a la Sagrada Escritura. Y a partir de 1564, despectivamente conocidos como puritanos, y la razón de la acotación del término era porque su deseo realmente fue purificar la iglesia anglicana, Así que hablamos de un movimiento que estaba firmemente comprometido con la palabra del Señor, que se acercaba a las Escrituras siguiendo un par de presuposiciones importantes, como la inspiración plenaria y verbal de ella, y también una interpretación cristocéntrica que iba a marcar al puritanismo, y que cuando veamos el legado puritano y las Sagradas Escrituras nos vamos a dar cuenta que se convierte en un legado para nosotros hoy como estudiosos de las Escrituras, una interpretación premoderna cristocéntrica.
Así que a partir de ahí hablamos de un movimiento puritano. Marcó la Europa de la segunda mitad del siglo XVI, la Europa de todo el siglo XVII, y por supuesto que nos ha dejado un gran legado. Por supuesto que nos ha dejado un gran regalo muchos años después, nosotros, esta sociedad latinoamericana que tiene diferentes desafíos, pero que tenemos ese regalo precioso del puritanismo en la providencia del Señor. Y que si los conocemos y si profundizamos mucho más en ese legado, pues va a ser de provecho para nuestra iglesia latinoamericana. Y vamos a saber responder a muchos desafíos que bien no son nuevos, no son para nada nuevos. Ya se presentaron en el pasado, quizá tengan matices diferenciales, pero son desafíos que la iglesia ha vivido a lo largo de toda la historia. Y uno de esos primeros legados que recibimos del puritanismo es la piedad práctica. Y ese sería nuestro primer tema, el legado puritano y la piedad práctica. Y en el contenido de esta conferencia vamos a ver cuatro encabezados de nuestra primera conferencia. Encabezado número 1, los puritanos nos dejan como legado una mentalidad bíblica. Una mentalidad bíblica. Encabezado número 2, los puritanos nos dejan como legado una mentalidad pietista. Y cuando veamos ese segundo encabezado, voy a explicar el concepto de pietismo aquí acotado en esta conferencia. En el encabezado número 3, los puritanos nos dejan como legado una mentalidad de guerra. Una mentalidad de guerra, y me refiero a una guerra espiritual. Y en cuarto lugar, los puritanos nos dejan como legado una mentalidad de dos mundos. Y es muy interesante el traslape que viven los cristianos, y es un traslape que encuentra su fundamento en las Sagradas Escrituras. Un ya, pero todavía no. Ya experimentamos una serie de realidades espirituales, pero todavía no a plenitud, todavía no a perfección. Ese ya, pero todavía no nos deja o nos debe dejar una mentalidad de dos mundos. Vivimos a este lado de la eternidad, pero con una perspectiva del otro lado. Vivimos a este lado de la eternidad, pero con una perspectiva del otro lado. Y esa es la mentalidad de dos mundos de los puritanos. Veamos en primer lugar la mentalidad bíblica que nos deja el puritanismo como legado. Richard Wringham nos habla de 8 principios importantes que constituían esa mentalidad bíblica del puritanismo. En primer lugar, él hablaba de la diligencia. Los puritanos eran supremamente diligentes en el estudio de las Sagradas Escrituras. Eso lo vamos a ahondar en una conferencia cuando hablemos del puritanismo y la Sagrada Escritura, pero eran diligentes. Ahora, escuchen esto. Ellos no solamente entendían que debían responder a los imperativos bíblicos, a los mandamientos, sino que entendían que para poder triunfar y alcanzar disciplina espiritual, a partir del mandamiento debían perseverar. Y ahí está la clave. Pues los cristianos entienden que deben ser diligentes, los cristianos entienden que deben orar, los cristianos entienden que deben aprender a escuchar y a estudiar las Escrituras. Eso lo entendemos y lo podemos aceptar, pero la clave está en perseverar haciéndolo. La iglesia entiende que debe orar, pero la clave está en perseverar en la oración. Y eso hace parte de la diligencia cristiana que constituía la mentalidad bíblica de los puritanos. Por otro lado estaba la sabiduría, distinguiéndose de la inteligencia simplemente. Y era aquella capacidad de tomar decisiones bíblicas en momentos determinados, en momentos específicos. Pero para tomar decisiones bíblicas en momentos determinados, la mente tenía que estar saturada de la palabra de Dios. Si la mente no está saturada de la palabra de Dios, no puede haber esa reacción libre de tomar decisiones bíblicas en un momento particular. La preparación, indiscutiblemente, y ustedes van a tener una conferencia sobre el legado puritano, la exégesis y la preparación, cómo estos hombres estaban comprometidos con su formación teológica y también con su formación académica. La meditación. Si bien el órgano de la sabiduría es el corazón, la metodología de la sabiduría es la repetición. Repito eso.
Si bien el órgano de la sabiduría es el corazón, eso está en el libro de Proverbios, la metodología de la sabiduría es la repetición. El ejercicio mnemotécnico se encontraba en la mentalidad bíblica de los puritanos. Ahora, claramente esto no es puritano en sí. Es la metodología bíblica, lo que encontramos en el Antiguo Testamento, en la educación teológica, que quedaron registradas en la Biblia, guiados por el Espíritu Santo. Era lo que los judíos aplicaban en su educación, el ejercicio de repetición o mnemotecnia a un primer nivel personal, y los puritanos recogen eso, a un primer nivel personal. Me autopredico el Evangelio y lo repito. Repito esa autopredicación constantemente a mi propia alma y me exijo escucharme a mí mismo. Pero hay un segundo nivel y es interpersonal. Repito esa enseñanza de la predicación a otros. Me la repito a mí mismo, pero se la repito a otros. Y eso lo recoge el puritanismo y constituye su mentalidad bíblica. No puede haber una mentalidad bíblica si no hay repetición constante de una autopredicación y de una predicación pública. Y esa repetición es lo que lleva a nutrir mi alma de la palabra de Dios. La repetición constante. Número 4, la comunión con el Señor. Si bien el puritanismo cultivaba esa comunión a través de los medios de gracia, a través de lo que se conoce como disciplinas espirituales, para ellos era muy importante su comunión con Cristo y su conformidad con Cristo. No solamente cultivaban una comunión que les permitía experimentar libertad espiritual, donde en sus oraciones, en sus escritos, en sus diarios está registrado el amor, la pasión por Cristo. Realmente amaban a Cristo, rendían sus corazones a Cristo, sino que también les importaba su conformidad con Cristo. Que Cristo se viera reflejado en sus pensamientos, en sus palabras, en sus actitudes, en su comportamiento familiar, como padres, como hijos. Eso hacía parte también de la comunión con Cristo. Número 5. Número 6, la fe. La fe. Y esa fe puritana, entiéndase como esa relación espiritual, ese medio por el cual se alcanzan todos esos beneficios espirituales, pero también se debe entender como doctrina. Eran celosos por la doctrina. Predicaban la palabra del Señor, pero defendían su doctrina. Y es por eso que a partir del año 1660 se les conoció como no conformistas. Cuando el rey Carlos II ocupó el poder, después de ese periodo de guerra civil y del gobierno de Oliver Cromwell, ellos siguieron celosos con lo que la palabra del Señor enseñaba a pesar de, y no les importaba si estaba el rey Carlos II que representaba o materializaba al catolicismo romano del momento. Ellos seguían firmes y fieles a sus convicciones cristianas, y ese principio de fe constituía una mentalidad bíblica. Me llama la atención leyendo un comentario de uno de los puritanos en Hechos capítulo 1, versículo 8, un texto que ustedes conocen bien: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Ellos decían: la única manera para cumplir la gran comisión de Mateo 28, 19 es estar empoderado del Espíritu Santo que los llevaba a convertirse en mártires por causa de esa misma comisión. Y si no experimentaba el tal empoderamiento del Espíritu Santo, no había cumplimiento de la comisión. La comisión de Mateo 28, 19 empieza su cumplimiento en Hechos 1, 8. Y eso los llevó a ellos a defender su fe y a perder sus propias vidas por la verdad del Evangelio. Pero para eso se requiere una mentalidad bíblica. Por supuesto, la práctica. La práctica es crucial en la mentalidad bíblica de los puritanos. El conocimiento es importante y la asimilación de ese conocimiento, pero al mismo tiempo la obediencia. No solamente está el indicativo, sino también está el imperativo. Ellos entendían la urgencia de obedecer la palabra del Señor. Si había algo que podía dar testimonio de su fe, no era solamente la manera como hablaban o la manera como pensaban, sino que complementariamente estaba la manera como vivían. Y no por nada, las tres metas teológicas que conocemos hoy como ortodoxia, ortopraxis o ortopatía, pues tienen un asiento, una raíz teológica en el puritanismo inglés. La doctrina correcta, esa ortopraxis, es interdependiente a unas pasiones o sentimientos correctos por el Señor, por Dios
ortopatía. Y eso es interdependiente a una vida práctica, a una obediencia a la palabra del Señor. Eso es ortopraxis. Así que son interdependientes esas tres metas teológicas, y sería muy interesante hacer un trabajo para alguna tesis académica. Las tres metas teológicas, ortopraxis, ortopatía y ortodoxia, su interdependencia en la teología puritana. Sería muy interesante un trabajo así. Y por supuesto la oración. La oración hacía parte de la mentalidad bíblica. Una persona no podía decir que era bíblico si no oraba. Y noten el desafío que trae a nosotros hoy. ¿Cuántas iglesias y cuántos pastores y cuántas personas dicen que son bíblicos pero no oran? Entonces, ¿dónde está lo bíblico? ¿O a qué se refieren con lo bíblico? Para los puritanos, tener una mentalidad bíblica no solamente consistía en tener la doctrina correcta. Tener una mentalidad bíblica consistía también en orar. La palabra del Señor nos manda a orar. Y la oración como una disciplina espiritual personal, pero al mismo tiempo también interpersonal, supremamente importante. Y la vemos en los diarios de los puritanos, esas preciosas oraciones que nos dejaron. John Flavel, nacido en 1628 y 1691, dijo lo siguiente respecto a la mentalidad bíblica. Las Escrituras enseñan la mejor manera de vivir. La mejor manera de vivir. La manera más noble de sufrir. Y esa es la conferencia que sigue a continuación. Y la forma más consoladora de morir. Vuelvo y repito eso. Las Escrituras enseñan la mejor manera de vivir. La manera más noble de sufrir. Y la forma más consoladora de morir. ¿Qué le parece a usted eso? Y a veces nosotros nos quedamos simplemente con la primera línea, la mejor manera de vivir. Pero se nos olvidan las dos últimas líneas de esta frase, la manera más noble de sufrir y la forma más consoladora de morir. Y había una idea aquí, más adelante daré pues dos fuentes literarias muy importantes que nos permiten reflexionar sobre estos asuntos, y es lo siguiente. Ellos se preparaban para vivir mientras morían. Escuche eso. Se preparaban para vivir mientras morían a partir de esa reflexión de la forma más consoladora de morir. Se preparaban para vivir mientras morían. Pero se preparaban para vivir ¿dónde? ¿Dónde? No solamente en el cielo, sino en el reino eterno. Se preparaban para vivir no solamente en el cielo, sino en el reino eterno, mientras experimentaban la muerte. Y la tesis no es al revés. No se preparaban para morir, se preparaban para vivir mientras morían. Y es muy interesante a la luz de estas grandes enseñanzas. Así que las Escrituras enseñan la mejor manera de vivir, la manera más noble de sufrir y la forma más consoladora de morir. Mira, McClure nos dice algo respecto al puritanismo. Para los puritanos, el sermón no solo dependía de las Escrituras. Literalmente existe dentro de la palabra de Dios. El sermón está en la palabra de Dios. El texto no está en el sermón, sino que el sermón está en el texto. En resumen, escuchar un sermón es estar en la Biblia. Noten esto. Esa frase nos recuerda algo muy importante en el ejercicio interpretativo, y es que el intérprete deja que el texto hable. El intérprete no habla por el texto bíblico. El texto bíblico es el que finalmente debe hablarle a él y debe hablarle a la iglesia. Ahora, los puritanos lo tenían muy claro. El sermón dependía de las Escrituras, es decir, en las Escrituras está el mismo sermón. Subyace de las Escrituras el sermón. Las Escrituras no se ajustan al sermón de los predicadores, de ninguna manera. Es el predicador quien interpreta la Escritura y el Espíritu Santo en esa comunión le ayuda, le permite comprender la intención del autor y deja que el mismo texto hable. Ese es su sermón, el propio texto bíblico hablando.
Y hay unos principios muy bellos que subyacen de esta idea de mentalidad bíblica, pero cuando hablemos de la conferencia del legado puritano y las escrituras, lo vamos a ahondar mucho más. Por lo pronto, no existe mentalidad bíblica si no hay un compromiso serio con las escrituras. No existe. ¿Y qué recibimos del puritanismo en esta primera parte? ¿Has leído las escrituras completamente en tu vida? Segunda pregunta, ¿cuántas veces has leído todas las escrituras? Y la pregunta incómoda viene para el pastor. ¿Cuántas veces has leído toda la escritura en tu vida? Y si se dan cuenta, muchas veces nos preguntamos por qué hay pobreza espiritual en la iglesia. Evaluemos cómo está nuestra pasión y nuestro amor por las escrituras. ¿Leemos las escrituras constantemente? ¿Hace parte de nuestra devoción personal? ¿Y cuántas veces las hemos leído completamente? Y eso es hermoso del puritanismo. Ellos leían las escrituras. Cuando hablaban de las escrituras, citaban las escrituras. Se interpretaba la escritura con la escritura. Sus bocas estaban rebosando de la palabra del Señor, de las escrituras. Su mente saturada de las escrituras. Lo que le enseñaban a sus hijos eran las escrituras. Sus aplicaciones para la iglesia subyacen de las escrituras. Hay una mentalidad bíblica en el puritanismo y es un precioso legado que nos dejan. Segunda mentalidad, una mentalidad pietista. Una mentalidad pietista. Desde luego, el término pietismo aquí no es utilizado en relación con los movimientos pietistas que se levantaron en el siglo XVI y en el siglo XVII. Aquí trabajaremos el término pietismo como los puritanos lo entendían. El término del Antiguo Testamento usado para la palabra piedad quiere decir el temor del Señor. Era la manera como ellos entendían esas líneas que aparecían en el Antiguo Testamento que hacían referencia del temor del Señor o el temor a Jehová. Ese es el pietismo del cual queremos hablar en este contexto de legado puritano, el temor al Señor. Ahora, su interpretación de textos como Proverbios capítulo 1, versículo 7, Salmo 111, versículo 10 y Job capítulo 28, versículo 28, nos pueden dar a nosotros una gran enseñanza y un gran ejemplo. Miren conmigo, Proverbios capítulo 1, versículo 7. Es un texto muy conocido por todos, desde luego lo hemos leído en nuestros devocionales familiares, se ha predicado o se lo hemos leído a nuestros hijos. Mire lo que dice el proverbista, que en este caso sería Salomón: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. ¿Cómo entendían los puritanos esa frase, el temor de Jehová? Lo entendían de una manera simple, sin ser simplistas. Ellos entendían el temor a Jehová simplemente como una vida de obediencia. Simplemente como una vida de obediencia. Y cuando usted lee sus libros, consulta sus diarios, sus escritos de los puritanos, se va a dar cuenta que era algo que les preocupaba verdaderamente: obedecer la palabra del Señor. ¿Qué es el temor a Jehová? Es la obediencia a Jehová. Cuando Jesucristo habló con sus discípulos y le dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Qué les quiso decir? Si me amáis, entonces teman, obedezcan mi palabra, obedezcan mis mandamientos. Ahora, note cómo lo dice el Salmo capítulo 111, versículo 10. Salmo 111, versículo 10. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Nuevamente, ¿cómo entendían los puritanos esa línea? Como obediencia. Y usted lo puede leer de esta manera: el principio de la sabiduría es la obediencia a Jehová, o es la obediencia a sus mandamientos. Buen entendimiento tienen todos, escuche esto, los que practican sus mandamientos. Los que practican sus mandamientos temen a Jehová. Los que practican sus mandamientos experimentan piedad o son píos, de donde viene la palabra latina piedad, píos. Y que nuestra Biblia, por lo menos la Reina Valera del 60, traduce en el Nuevo Testamento por piedad. Disciplínate para la piedad. Y habla de un comportamiento obediente precisamente. Su loor permanece
para siempre. Los puritanos entendían el concepto del temor del Señor o el temor a Jehová simplemente como obediencia, como obediencia. Y la pregunta que nos debemos hacer en esa mentalidad pietista es esa: ¿temes al Señor? Y ustedes ya entienden la pregunta. ¿Temes verdaderamente al Señor de las Escrituras? ¿Temes verdaderamente al Señor de tu vida? ¿Lo temes? Y esa misma pregunta usted la puede hacer de otra manera. ¿Cuánto estoy obedeciendo al Señor en mi vida? ¿Cuánto? ¿Cuánto hay de teología práctica en mi vida? ¿Cuánto hay? Me esfuerzo por adquirir conocimiento y eso está muy bien. Alcanzar precisión teológica es maravilloso. Pero ¿cuánto de lo que he aprendido y asimilado lo estoy viviendo a lo largo de mi vida? Y eso les preocupaba a los puritanos. Ahora, esa idea puritana del temor al Señor como obediencia o amor a Dios se recoge de la teología calvinista. Calvino lo dijo de la siguiente manera: llamo piedad aquella reverencia unida con amor a Dios, inducida por el conocimiento de sus beneficios. A medida que conocemos más al Señor, ese conocimiento no es meramente intelectual. Es muy interesante esto. Porque cuando nosotros leemos en Juan capítulo 17 que habla: en esto consiste la vida eterna, o esto es la vida eterna, que te conozcan a ti. Ese conocimiento no es meramente intelectual, es un conocimiento integral del Señor. Es un conocimiento integral, y al parecer en la mentalidad de Calvino estaba ese concepto de integración en el conocimiento del Señor. Desde luego que afecta a mi voluntad, desde luego que afecta a mis emociones, desde luego que afecta a mi intelecto. Hay integridad en ese conocimiento. Y el pensamiento de la mentalidad pietista de Calvino, y vuelvo y aclaro, manteniendo el concepto de pietismo desde ese punto de vista, el temor al Señor como obediencia y amor a Dios, se recoge en la teología puritana y le dan continuidad. Así que si tienen una mentalidad bíblica, también tienen una mentalidad pietista. Mire lo que dijo en cierto momento William Ames: la teología es la enseñanza o doctrina del vivir para Dios. Y lo dice un puritano que sufrió la persecución en Inglaterra a principios del siglo XVII. Lo dice un puritano que tuvo que huir de Inglaterra hacia los Países Bajos para interactuar con una comunidad calvinista que estaba en ese lugar. Y se vio enfrentado a diferentes movimientos protestantes que negaban la eficacia de las Escrituras. Él estuvo en serios debates con los socinianos, serios debates con los arminianos, incluso fue consejero del presidente del sínodo de Dordrecht, que se hizo entre 1618 a 1619, Johannes Bugerman. Y él fue su asesor, William Ames, este mismo hombre. Pero él escribió un libro para aquel tiempo. Cuando fue publicado, fue un tratado de teología titulado La Médula de la Teología. Y ese tratado tenía una intencionalidad: no solamente que los estudiantes aprendieran a asimilar la doctrina, sino que también ellos aprendieran a obedecer la doctrina. Porque es que a veces hay una brecha entre lo que sé y lo que hago. Hay una brecha muy grande. Y lo que hizo William Ames era que en las noches se reunía con sus estudiantes y compartía con ellos sobre los sermones, las enseñanzas que se daban en la universidad y cómo esto de manera práctica, puntual, te dejaba una enseñanza. De ahí que los sermones de los puritanos en densidad tenían más aplicabilidad que explicación. Porque su preocupación estaba en el cómo hago para que la iglesia entienda lo que les estoy tratando de enseñar a través de la palabra del Señor de manera práctica, tanto los ancianos como los niños en el recinto. Desde el más pequeño hasta el más grande debían entender la aplicabilidad de los textos bíblicos, de las predicaciones. Y esa definición de teología, aunque si somos estrictos en lo que es una definición, pero realmente no es una definición lo que nos está dando William Ames. Pero apreciamos muchísimo la riqueza de esa espiritualidad bíblica que subyace de ella. La teología es la doctrina del vivir
para Dios. Claro que es doctrina, claro que es un conocimiento intelectual, pero también es un conocimiento experiencial. Es la doctrina del vivir para Dios. Sus estudiantes se quedaron con ese legado, pero nosotros hoy, muchos años después, también tenemos ese precioso legado. Y si usted hoy se puede aprender esa definición de lo que es teología, pues quedaríamos muy bien. ¿Qué es la teología desde el punto de vista de William James? Es la doctrina del vivir para Dios. Y yo creo que ustedes ya se lo aprendieron. ¿Qué es la teología según William James? Es la... Lo puede decir mejor. ¿Qué es la teología? Es la doctrina. Salga de aquí. Por lo menos con eso en su mente bien claro, bien claro. Es la doctrina del vivir para Dios. Y cuando llegue a casa y esté con sus hijos o esté con sus nietos y les vaya a hacer con ellos el devocional familiar, bueno, ya tiene cómo explicarles qué es la teología. Para que sus hijos y sus nietos entiendan qué es la teología. Es la doctrina del vivir para Dios, de manera muy práctica. Así que ellos, dentro de esa mentalidad pietista, proveen medios para la piedad, por lo menos 4 medios para la piedad. Número 1, animar a la predicación enfocada en la Escritura. La predicación tenía que ser bíblica, enfocada en la Escritura. Número 2, lectura y estudio de las Escrituras a un nivel personal. Había un ejercicio de esta disciplina espiritual muy importante. Número 3, meditación en verdades y deberes bíblicos. Si no medito en mis deberes bíblicos, entonces voy a hacer poco caso a la obediencia. Desde luego, medito en las verdades bíblicas, pero también medito en mis deberes bíblicos. Y esos deberes primero para con Dios y luego para con el prójimo. Y ahí se resume o se simplifica ese amor para con Dios y ese amor para con el prójimo. Y en cuarto lugar, una oración ferviente. Y notan esto de ferviente. Ferviente. Como lo dice Pablo en Filipenses capítulo 4. Por nada estéis afanosos, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en oración y ruego con acción de gracias. Y nota eso, oración y ruego. Los puritanos entendían eso como perseverancia, volverse intensos a la hora de orar delante del Señor como aquella viuda delante del juez. Volverse intensos, perseverar en la oración. Animar a la predicación en las Escrituras, lectura y estudio de las Escrituras, meditación en verdades y deberes bíblicos y una oración ferviente, perseverante, insistente, como dé lugar. Ahora, ¿qué hacemos con los cánticos? ¿Qué hacemos con los salmos? ¿Qué hacemos con los himnos que aparecen en las Escrituras? Claro, para ellos también era importante cantar salmos. Cantaban los salmos, cantaban la palabra del Señor. Hay algo muy interesante aquí que recibimos de los puritanos cuando ellos cantaban la Biblia. Y es que cuando se canta la Biblia, se repite la Biblia o se predica la Biblia de manera cantada. O sea que cuando se reunían en los cultos de adoración, no solamente se oraba la Biblia, sino que se cantaba la Biblia y se predicaba la Biblia, y el participar de la cena del Señor se convertía en una manera ilustrada de explicar la Biblia. ¿Notan la centralidad de las Escrituras en esa mentalidad pietista de los puritanos? Por eso participaban de la cena del Señor también, teniendo eso en mente. Perseveraban en la adoración familiar, algo que es clave. Algo que es clave. Y ¿saben una cosa? Si hay una queja que nosotros encontramos en los hijos de padres cristianos, es la falta de coherencia. La falta de coherencia entre lo que esos padres cristianos saben y la manera como se comportan en la casa. Y esa es una de las quejas más grandes, la falta de coherencia. Cita la Biblia, se la pasa estudiando las Escrituras, se la pasa en la iglesia, pero en la casa no es coherente con lo que sabe. Y los hijos son los primeros testigos de eso.
Ellos lo están viendo en todo momento. Y para los puritanos esto era clave, la perseverancia en la adoración familiar. Y escuche esto, la palabra es perseverar. Perseverar. Sabemos que tenemos que orar, sabemos que tenemos que congregarnos, sabemos que tenemos que leer la Biblia, sabemos que tenemos que hacer una adoración familiar, estar con nuestras esposas, con nuestros hijos y enseñar la palabra del Señor. Eso lo sabemos, pero perseveramos en eso. Y nuevamente la palabra se repite, perseverando en la adoración familiar. El gran desafío para el creyente es perseverar. No es ni siquiera iniciar, es perseverar en lo que se ha iniciado. Guardar el día del Señor, por supuesto, disfrutaban ese día como un regalo de Dios, en el cual se congregaban, estaba toda la comunidad, la iglesia de manera corporativa, y creían que había un mover especial del Espíritu Santo cuando la iglesia se reunía. Había un mover especial del Espíritu Santo. En uno de los libros de los puritanos que leí hace mucho tiempo, él describía como si Cristo mismo cantara con la iglesia, como si Cristo mismo orara con la iglesia, como si Cristo mismo se sentara a escuchar el sermón predicado en la iglesia. Cristo mismo de manera viva en medio de la congregación. Como se movía en los candeleros, ¿recuerdan? En las iglesias, aquel candelero encendido. Eso es mentalidad pietista dentro del puritanismo. Y tenían diarios o registros espirituales, donde iban dejando sus enseñanzas bíblicas, las iban escribiendo, lo que iban aprendiendo y los desafíos que le traía esa verdad de la Escritura, y lo iban dejando por escrito en diarios personales. Y ahora, actualmente, hay algunos de esos diarios que han sido preservados. Y esos diarios narran, por supuesto, la experiencia bíblica o religiosa de estos hombres y mujeres que se entregaron a las Escrituras y a la obediencia cristiana, pero lo dejaron por escrito. O sea, tenían el detalle de sentarse a escribir lo que el Señor les había enseñado, lo que iban aprendiendo y los desafíos que esa enseñanza les traía para su vida espiritual. Lo escribían. Y saben una cosa, muchos de los creyentes ni siquiera llevan apuntes en el culto. Ni siquiera llevan nada en que anotar. Para recordar en su casa, para llegar después del culto, reunirse con su familia y decir, esto fue lo que el pastor nos enseñó. Esto fue lo que escuchamos en la predicación. Este fue el bosquejo del pastor. Estas fueron las aplicaciones del pastor. En esto tenemos que reflexionar. No. Muchas veces ni siquiera eso está en la iglesia local. Y muchos creyentes, sabiendo que son olvidadizos, ni siquiera hacen el esfuerzo de escribir lo que están escuchando. Y dicen que se les olvida todo, pero no escriben nada. Ahora, es maravilloso ver cómo estas personas, los puritanos, no solo escribían, sino que escribían diarios personales. O sea, dejaban por escrito su propia espiritualidad. El cómo el sermón o la aplicación del sermón había impactado su propia vida. Y lo dejaban por escrito y se convertía en un legado para sus hijos. Y esa devoción permanecía de generación a generación. Las generaciones posteriores tuvieron grandes desafíos y muchos empezaron a olvidar lo que sus padres hacían. Y se cumple lo que dice el libro de los Jueces, cuando se levantó una generación que no conocía al Señor, una generación diferente a la generación de Josué. Ellos tenían clara la mentalidad pietista. Pero número 3, tenían clara una mentalidad de guerra, lo que conocemos como guerra espiritual. Miren lo que dice Joel Beeke. El pecado pudiera quitar el cielo del alma temporalmente, pero no puede quitar el alma del creyente del cielo, por causa de Jesús, que es nuestra sabiduría, justificación, santificación y redención. Vuelvo y leo eso. El pecado pudiera quitar el cielo del alma temporalmente. Es lo que dice David en el Salmo capítulo 32 también. Todos esos beneficios que había recibido del Espíritu de Dios como si no los tuviera. O el Salmo capítulo 50. El mismo David en esa declamación, no quites de mí tu Santo Espíritu, vuélveme el gozo de tu salvación.
Y esas experiencias o beneficios que parecieran perderse, no es que se pierdan, parecieran perderse, evidencian un corazón que está abatido por causa del pecado, como si el pecado se hubiese levantado como un monstruo que se enseñorea sobre la vida. Y si algo tenían los puritanos era que entendían eso. El pecado puede quitar el cielo del alma temporalmente, esos momentos donde pareciera como si el Señor no estuviera con nosotros, pero de ninguna manera pueden quitar el alma del creyente del cielo por los méritos de Cristo. Es algo que nadie nos puede quitar. Lo entendían muy bien. Sigue diciendo Vicky, usaron sus diarios como confesionarios privados para ayudarse a expresar sus pensamientos a Dios y a sí mismos que de otro modo hubieran enterrado. Usaron sus diarios. Qué bonita práctica, ¿no? Qué bonita práctica. Y si nosotros pudiéramos regresar a esa práctica de tener registros escritos o diarios escritos, pues toda nuestra vida, toda nuestra experiencia religiosa, espiritual quedaría ahí plasmada. Esa mentalidad de guerra los llevaba a pensar que había una causa justa y honorable y era combatir contra el pecado, contra Satanás y el mundo. Es la guerra espiritual, es la verdadera guerra espiritual. En uno de los libros de los puritanos, de un puritano muy reconocido que habla acerca de la armadura de Dios, me llama mucho la atención. De ese libro en nuestra iglesia hicimos una conferencia completa. Y lo que más enfatizaban ellos, interpretando Efesios capítulo 6, era que la verdadera guerra espiritual estaba en la piedad del cristiano. Eso es muy interesante. Es muy interesante. Estaba en la piedad del cristiano. Esa es la guerra espiritual, cuando un cristiano hace para llegar a ser y es para llegar a hacer. Hace para llegar a ser. ¿Hace qué? Bueno, los medios de gracia que el Señor les ha dado, nos ha dado para ser edificados, ser consolados, ser exhortados, para llegar a ser, tener el carácter de Cristo. Y una vez llegamos a ser o crecemos en conformidad con Cristo, entonces estamos capacitados para hacer, servir al Señor. Y cuando se sigue ese orden, me preocupo por los medios de gracia o las disciplinas espirituales para ser conformado al carácter de Cristo. Estoy preparado para servir. Estoy preparado para servir. Esa es la guerra espiritual. Es la verdadera guerra espiritual. ¿Cuánta deformación en el siglo XX se dio sobre el concepto de guerra espiritual? ¿Cuánta deformación? Donde se creía que la guerra espiritual o la verdadera guerra espiritual consistía en el volumen de tu voz o en la manera como reprendieras al enemigo. Incluso se mencionaban pecados como si fueran demonios. Pero ¿de qué servía gritar en la iglesia y llegar a la casa a golpear a la esposa? ¿De qué servía? ¿De qué servía vociferar tantas cosas delante de los demás y llegar a la casa a dar mal ejemplo a los hijos? ¿De qué servía eso? Eso no es guerra espiritual, eso es una parodia. Eso es una parodia. Pero los puritanos entendían muy bien el sentido de la guerra. Es la piedad, es la piedad. Si me preocupo por asirme de los medios de gracia y estoy siendo conformado a la imagen de Cristo, estoy siendo capacitado para servir a los santos con limpia conciencia. Ahí está la guerra espiritual. Pablo una y otra vez le dice a la iglesia que deben ser irreprensibles, y esa palabra irreprensibilidad se encuentra en el pensamiento puritano, de la mentalidad de la guerra espiritual. La irreprensibilidad. Pero en último lugar, tenían la mentalidad de dos mundos. De dos mundos. Es una realidad que estamos en este mundo, pero es otra realidad de que no somos de este mundo.
Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Y hay dos fuentes literarias que quiero compartir con ustedes. Uno de ellos es el libro El reposo eterno de los santos de Richard Baxter. Y el segundo es El progreso del peregrino de John Bunyan. Son dos fuentes literarias que enriquecen este tema o concepto de mentalidad de dos mundos. Ahora, tengo que ser claro acá. Toda la producción literaria de los puritanos está recogiendo, es lo que las escrituras mismas hablan acerca del tema. Cuando John Bunyan estuvo en la cárcel aproximadamente 12 años, estuvo experimentando diferentes tipos de aflicciones y pruebas. Y todo eso le tocó vivirlo a este lado de la eternidad, pero con una mentalidad en perspectiva. En perspectiva, lo que se conoce como perspectiva eterna. Vivimos en este mundo, pero en perspectiva, a la luz de la eternidad, a la luz del juicio final. Y es por eso que ante las injusticias, la lectura puritana era: llegará el día, a la luz de la eternidad del juicio final, que el Señor vindicará su justicia sobre los hombres. Y nosotros nos alegraremos en eso. En el mundo pareciera que escasea la justicia de Dios, pareciera. Pero el ente puritano fortalecía su fe, esperando que el Señor vindicaría su justicia. Él vindicará su justicia. Y aún preso, John Bunyan daba testimonio del Evangelio a la luz de la eternidad o a la luz del juicio final. Vivía en perspectiva. El libro del reposo eterno de los santos tiene una tesis maravillosa. No es el cielo. Para Richard Baxter, el final no es el cielo. El cielo no es el final. Y como se ha recogido en el pensamiento escatológico, es un estado intermedio del alma de los justos. Y ellos lo entendían muy bien. Es mejor estar con Cristo que estar aquí, desde luego, porque el espíritu del creyente se hace perfecto y ve el rostro de Cristo y recibe las maravillas del Señor, pero aún no ha experimentado plenitud. Aún no ha experimentado plenitud. Y en el libro de Baxter, esa es su tesis. Tanto las almas de los creyentes que están en el cielo como los que estamos vivos, estamos esperando lo mismo. ¿Y qué estamos esperando? Que el Señor Jesucristo regrese, que nuestros cuerpos sean transformados y podamos estar con Él en el reposo eterno, que es el reino eterno, que no es el cielo. No es el cielo. Y si nosotros no entendemos eso, entonces nuestra mentalidad de dos mundos se queda muy corta. Se queda muy corta. Y nuestro deleite tienen que ser los beneficios espirituales y no los placeres de este mundo. Un puritano comentaba Filipenses capítulo 3, cuando el apóstol Pablo en su estructura literaria presenta dos movimientos que atacan directamente el gozo del creyente y en la mitad deja la carrera de Pablo. Y el puritano decía lo siguiente: el apóstol Pablo describe muy bien cómo los judaizantes, el movimiento judaizante, ataca el gozo del cristiano. Para ellos el gozo son las cargas que el cristiano debe llevar. Pero por otro lado, los sensuales o libertinos confunden el gozo con el placer mundano. Pero si tenemos una mentalidad en perspectiva eterna, entonces no nos confundimos. Entendemos que el legalismo no es gozo y que el libertinaje no es gozo. El verdadero gozo ni es legalista ni es libertino. ¿Y cómo podemos tener esa moderación? ¿Cómo alcanzamos a experimentar ese verdadero gozo viviendo en este mundo a la luz de la eternidad? Al saber que nosotros vivimos livianamente porque Cristo llevó nuestras cargas, y al saber que el gozo, el verdadero gozo que experimenta el cristiano no es otra cosa que la obediencia al Señor, no el libertinaje. La mentalidad puritana estaba basada en la Biblia, era pietista, se preocupaban por la obediencia, por la ortopraxis, era eclesiástica, la vida de iglesia era de guerra, tenían enemigos claros definidos, el pecado, Satanás y el mundo. Era metódica, establecían toda una metodología y una estructura, sobre todo en sus estudios de las Escrituras, y era de dos mundos. Este no es mi mundo, aunque esté en él, no es mi mundo. Y viviré
a la luz del verdadero mundo que me espera. Ya, pero todavía no. Y espero la plenitud en mi vida cristiana. De estas formas, los puritanos eran peregrinos, visionarios celestiales que viajaron a través de este mundo a una tierra que solo podían ver en las Escrituras con ojos de fe. De ahí que lo que experimentamos cuando nos reunimos como iglesia, a exponernos a escuchar la palabra del Señor, cuando estudiamos juntos la palabra del Señor, cuando cantamos juntos, es un pedacito de cielo en esta tierra. Es un pedacito de cielo en esta tierra. Y cuando termina todo, otra vez, debemos regresar a nuestros trabajos y a nuestras casas, a enfrentarnos con muchos desafíos, pero escuchen esto, que el anhelo por volver a experimentar ese pedacito de cielo no se vaya de nuestro corazón. Y es por eso que usted el lunes anhela que sea domingo. Eso es bíblico, pero también es puritano. Eso también es puritano. Mi mayor afán es volver a probar ese pedacito de cielo en esta tierra. Ese es mi mayor afán, es mi mayor anhelo, ese pedacito de cielo en esta tierra. Los puritanos eran fuertes donde nosotros somos débiles. Ellos pueden enseñarnos como ningún otro grupo de escritores en la historia de la iglesia cómo vivir una vida disciplinada para la gloria de Dios sin caer en la ortodoxia muerta o legalismo mortal. Queridos hermanos, que Dios conceda que todos podamos decir con el peregrino de Bunyan: Señor, he venido de la ciudad de destrucción y voy caminando al monte de Sión. He venido de la ciudad de destrucción y voy caminando al monte de Sión. El legado puritano y la piedad práctica. Que el Señor nos ayude. Amén. Padre nuestro, en el nombre de Jesús te quiero dar gracias. Gracias porque definitivamente tenemos un desafío por delante muy grande. Es la brecha que existe entre nuestro conocimiento y nuestra obediencia. Y a veces se hace grande, muy grande. Y lo vemos muy cercano a nuestros corazones en nuestra propia casa, con nuestras esposas y nuestros hijos. Como allí en la casa se presentan estos desafíos que ponen a prueba nuestra fe, nuestro conocimiento. Pero te pido hoy, Señor, en esta noche, que nos ayudes en nuestras debilidades. Que en nuestro corazón exista una pasión por tu palabra tal que no solamente nos importe los datos históricos o la correcta interpretación bíblica, sino que a la par nos importe la obediencia. De corazón, Señor, queremos agradarte, queremos honrarte. De corazón, Señor, queremos tener una limpia conciencia siempre que nos presentamos delante de cualquier hermano y siempre que participamos de la comunión. Pero en esta noche te pido que nos ayudes. Ayúdanos a experimentar una piedad práctica. Y tú nos has dejado en la historia estos ejemplos de hombres y mujeres de esta mentalidad de peregrino que tenían los puritanos, de esa mentalidad bíblica, de esa mentalidad pietista, de esa mentalidad de guerra espiritual, de batallar contra su pecado, de esa mentalidad de dos mundos escatológica, donde estamos aquí pero vivimos por la eternidad. Señor, ayuda a que todas estas verdades estén arraigadas en nuestras almas y estemos cimentados en tu palabra. Y como tu palabra misma lo dice, estad pues firmes en el Señor. Ayúdanos, Padre, te lo pido, en nuestra debilidad. Todo esto sea para tu honra, para tu gloria y para tu alabanza. En el nombre de Jesús.
Amén. Amén.